que nos acercamos a Dios. ¿De qué se trata lo que hoy estamos leyendo? A lo mejor es una campaña política. Había uno que quería ser rey. Y efectivamente, fíjense, actualmente Israel pudiera tener un primer ministro, todo un sistema de gobierno muy bueno, muy adecuado. Pero estamos hablando de la actualidad. En aquel entonces todo estaba, mis hermanos, patas para arriba, ¿verdad? Incluso hay 2 veces que se menciona la frase esta: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Pero Dios estaba al tanto de todo esto, mi hermano. Él les había dicho: limpien esta tierra, quiten a sus moradores, porque esta es la tierra que yo les doy. La tierra ha pecado mucho y ha derramado mucha sangre. Yo quiero que mi pueblo, Israel, se quede aquí, sea un pueblo santo, que siga mis leyes y que camine por mis caminos. Amén. Porque los pueblos que vivían ahí, los pueblos de Canaán, vivían en la inmoralidad, siguiendo a dioses siniestros. Era realmente, mi hermano, el poder de las tinieblas viviendo sobre esa tierra, ¿sí? Y sin embargo, fíjense, les voy a decir un detalle. Israel, esa parte que está al sur de Asia Menor, ¿verdad?, al norte de África, es una de las tierras más hermosas, ¿sí? Bañada por el viento del Mediterráneo, ¿verdad?, cobijada por el calor del desierto, ¿verdad?, para producir cosechas inmensas. Y Dios allí iba a plantar a su pueblo y lo plantó, ¿verdad? En la historia pasada, la historia de Gedeón, el padre de este hombre llamado como Abimelech, ¿verdad? Gedeón fue levantado por Dios para pelear una gran batalla contra los madianitas y le dio una gran victoria, y por muchos años estuvo gobernando Gedeón, ¿verdad?, llamado también Jerobbaal, sobre ellos. Pero la influencia de todos los pueblos vecinos, con todos sus dioses, con todas sus fiestas, con todos los rituales, venía a ponerse sobre Israel sobre una nube negra, mi hermano, para influenciarlos de tal manera para que se abandonara la ley de Dios. Y efectivamente estaban muy fríos, mi hermano. Estaban espiritualmente en decadencia. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Usted puede ver el libro de los Jueces, y desde el principio hasta el final. Sin embargo, hay muchísima enseñanza, porque eso no le hizo perder, mi hermano, los valores a su pueblo. Seguía siendo el pueblo de Dios, lleno de promesas, mi hermano, y lleno de propósitos, aún estando en esa misma condición. Y la línea de la salvación ahí se veía, ¿verdad? Porque Dios iba a cumplir, de que iba a levantar dentro de poco tiempo a Jesús. Amén. Pasarían todavía muchos siglos, pero la línea de Dios de la redención ahí estaba, en ese lugar. Amén. Entonces, cuando murió Jerobbaal o Gedeón, entonces, pues había 70 personas, 70 hijos, y de alguna manera indirecta o directa le tocaba reinar. Amén. Pero había uno al que no querían, porque era hijo de una sierva, ¿verdad? No sabemos si fue una sola mamá, no lo dice la palabra, la que tuvo los 70 hijos. Las mujeres con experiencia pueden decir,
No creo, ¿verdad? O que lo tuvo con varias mujeres, ¿verdad? Usted puede leer el capítulo 7, desde el 6 es levantado Gedeón para salvar a Israel. No nos dice cómo, pero ahí había 70 personas que eran hijos de Gedeón, más uno llamado Abimelech. Este era hijo de una sierva, de una esclava que él tenía y que vivía en Siquem. Amén. Por eso es que cuando ya él murió y los hijos crecieron, dice Abimelech: a mí me corresponde ser rey, ¿verdad? Pero necesito la ayuda económica de mi pueblo. Y él fue y habló con los ancianos de Siquem. Y aquellos lo apoyaron, le dieron 70 siclos de plata y con esa alquiló hombres ociosos para que hicieran una banda de atracadores, ¿verdad? Pero con esa misma banda de atracadores mataron a 70 de sus hermanos sobre una misma piedra. Déjenme contarles lo que dice la palabra y ahorita vamos a la conclusión. ¿De qué se trata todo esto? Había escapado uno, en lo primero que leímos, escapó uno llamado Jotam. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem. Y así les oiga Dios. Grábese muy bien ese detalle. Escúchenme ustedes y que Dios también oiga lo que les voy a decir. ¿Verdad? Y les cuenta una parábola. Y la parábola dice así: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y fueron los árboles, o sea, con ese no, fueron con la higuera. Y le dijeron: anda tú, reina sobre nosotros. Y la higuera sabiamente dijo: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Les dijo no, ¿verdad? Y fueron con quién, con la vid, ¿verdad? Anda, reina sobre nosotros. Y la vid les dijo, versículo 13: he de dejar mi mosto, o sea el vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Esto solamente es una parábola. Obviamente usted va a decir: los árboles no hablan. Pues es cierto, no hablan, y mucho menos juntarse para irle a pedir a uno: oye, reina sobre nosotros, ¿verdad? Fueron con el olivo y el olivo les dijo: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a reinar sobre ustedes. La higuera les dijo: he de dejar mi dulzura para ser grande entre los hombres. La vid dice: he de dejar mi mosto, con el cual se alegra Dios, se alegra los hombres, para ser grande. Óigame, no. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, capítulo 14. ¿Saben lo que es una zarza? Gira, es muy endeble, se seca rápido, no tiene consistencia porque viene cualquier árbol y la mueve, ¿sí? Ni para hacer una lumbrita sirve, porque cuando le prendan tantito se desaparece. Pero la zarza les respondió a los árboles, versículo 15: si en verdad, quiero que noten mucho este detalle también. El otro es que lo oiga Dios, ¿verdad? Ahora, si en verdad ustedes me eligen por rey sobre ustedes, vengan y abríguense bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Versículo 16: ahora pues, si con verdad y con integridad ustedes, les dice Jotam a los de Siquem,
ustedes han procedido en hacer rey a Abimelec, y si han actuado bien con Jerobbaal, o sea, con Gedeón, y con su casa, y si le han pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarlos del manto de Madián, y ustedes, Siquem, se han levantado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por lo cual es vuestro hermano. Creo que hasta levanta la mano y le dice así: y si con verdad y con integridad han procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocen de Abimelec y que él goce de ustedes, ¿verdad? Y si no, o sea, si no tuvieron sinceridad al elegirlo, entonces salga fuego de Abimelec y que los consuma a los de Siquem y a los de la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y los de la casa de Milo y que consuma a Abimelec. ¿Y qué importancia tiene todo esto? El que hablaba aquí era el hijo menor de los 70. Había escapado, mi hermano, de la muerte. A lo mejor usted allí en su corazón va a decir: ¿acaso sucede ese tipo de situaciones el día de hoy? Yo creo que si usted dice que no, es porque no ha leído los periódicos y porque no sabe la capacidad destructiva que tenemos los seres humanos para pelear y para destruir a nuestro propio hermano. Sí lo hay, mi hermano. Pero aquí lo importante, mi hermano, es Jotam lanzó una maldición, ¿verdad? Algo que estaba realmente acondicionado. Ustedes creen que han hecho bien al hacerlo rey, pero no saben el alacrán que se han echado sobre sus espaldas, ¿verdad? Y cómo les va a hacer daño, ¿verdad? Pero esas palabras de dolor, de desesperación, de uno que ve morir a sus hermanos por las manos de otro de sus hermanos, fíjense, y de cómo han actuado mal, de cómo un pueblo puede tomar una mala decisión a elegir a un mal gobernante, ¿verdad? Todo eso está condicionado, visto por los ojos de Dios, visto por los ojos del diablo, mi hermano, y que tú y yo, en el poder de Dios, podemos hacer que se muevan muchas cosas a nuestro favor. En este caso fue una maldición, ¿verdad? Pero en la boca nuestra como hijos de Dios hay un poder gigante, ¿verdad? Pablo ya le decía, oraba allá en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 16, decía que Dios nos abriera los ojos para que viera el poder que hay en nosotros, ¿verdad? Para poder nosotros bendecir o maldecir, y que nuestra boca está llena de riqueza o de pobreza, todo dependiendo de cómo la usemos nosotros. Si continuamos la historia, nos dice que dice Jotam se escapó. Versículo 22 dice que después de que Abimelec hubo gobernado 3 años, sucedió algo interesante. Versículo 23: envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Qué interesante, ¿no? Primero muy juntos, y ahora hay un mal espíritu enviado por Dios para que haya un pleito.
¿Cuál era el propósito? Que hubiera venganza por aquella sangre derramada. Abimelech tenía derecho a buscar el ser rey y gobernar sobre todos ellos, pero no de una manera tan contundente, tan horrible como para pisotear, matar, destruir a su propia gente, ¿verdad que no? No sabemos qué tipo de circunstancias hayan estado viviendo. A lo que el día de hoy Dios quiere enseñarnos es qué hay en nuestras vidas como país, como sociedad, que nos ha afectado tanto, o sea, que impide a la gente buscar a Dios. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Qué tipo de nube negra está sobre la vida de nuestros pueblos? Que el pecado pulula, que el pecado prospera y que no existe la capacidad de buscar, de voltear a Dios para encontrarnos con Él, y que solamente son unos cuantos los privilegiados, ¿verdad? Dios nos trae a la iglesia y nos enseña y nos dice la manera de cómo podemos ser prosperados. Amén. Nos dice que volteemos a su palabra, que nos volquemos a Él en oración, que le cantemos y que seamos edificados. Que Él se va a encargar de traer por medio de su Espíritu Santo alimento para nuestra vida, medicina, refrigerio para nuestros huesos, alegría en nuestro corazón, y que podemos nosotros caminar con Él todos los días de nuestra vida, como individuos o como familias, ¿sí? Para ser prosperados, porque lo que Dios anhela para su pueblo es precisamente eso, traer su espíritu, llenarnos de alegría, cantarle con gozo en el corazón cada vez que nosotros nos acercamos. Ya decíamos la vez pasada que mucha de nuestra edificación, si nosotros quisiéramos aprovecharlo, lo que nosotros hemos cantado hoy, solamente con creerlo, fíjese, ya no toda la serie de riquezas que Dios tiene en su palabra, en la experiencia diaria, sino con lo que tú has escuchado el día de hoy. ¿Sí? Si tú creíste lo que cantaste, si tú creíste, ¿verdad? Y que allí había exaltación a Dios y promesas para ti, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros, a eso venimos. Lo que pasa es que también hay algo que nos impide entender lo que nosotros leemos en su palabra. Este pasaje que nosotros leímos acerca de Abimelech y Siquem, y que los ancianos, y que Jotam, ¿verdad? Puede verse desde muchos ángulos, mi hermano, ¿verdad? No solamente como un elemento transitorio, ¿verdad?, para ir y caminar más adelante, no, sino que tiene muchísima riqueza. ¿Se acuerdan ustedes, si han leído la palabra, que deben haber leído, hace muchos años sucedió algo en esta ciudad? Cuando venía Jacob con sus 12 hijos y una hija llamada ¿cómo? Dina. Y que Dina se enamoró del rey de Siquem, de Hamor. ¿De quién se enamoró? ¿Cómo se llamaba ese mancebo, ese varón? Se llamaba Siquem. Siglos antes, había pasado una gran tragedia en esta ciudad. ¿Alguien me quiere decir de qué se trata esa tragedia? Los hermanos de Dina los mataron. Muy bien. Cuando llegó Jacob con sus 12 hijos y una hija llamada Dina, dice que Dina salió a ver a las hijas del pueblo. Ellos se ponían en campamentos allá afuera de las ciudades, porque Jacob venía con sus 12 hijos, 4 esposas, que eran 2 hermanas. ¿Quién era?
Raquel, Lea, Bilha y Silpa, ¿sí? Que eran las criadas de ellos dos. Y entre ellos 4 tuvieron a 12 hijos y una hija. Pero era propósito de Dios. Cuando llegaron allá afuera, Dina fue a ver a las hijas del pueblo y Siquem se enamoró de ella. Amén. Siquem se enamoró de ella. Lo peor es que se metió con ella. La amancilló. Pero viene lo peor. Se entera Jacob, se enteran sus hermanos. Y que no es posible, ¿verdad? Hacen un buen drama, pero con mucha justificación. Pero el corazón de Siquem se quedó en la joven aquella, amarrado, y le dijo a su padre: quiero que vayas y le pidas la mano de esa mujer, me gusta mucho, ¿verdad? Pues fueron. Y el padre llevaba riquezas y le dijo: denme a la joven, miren que mi hijo se quedó enamorado. Y aparentemente Jacob sí quería dárselas. Pero sucedió una cosa. Había 2 hermanos de Dina, uno llamado Leví y el otro llamado Simeón, ¿sí? Que todos ellos formaban la familia de Jacob, y con el tiempo llegó a formar las 12 tribus de Israel, ¿sí? Actualmente Israel está formado por 12 tribus, pero esos eran los padres, mi hermano. Ellos le dijeron a Hamor y a Siquem: si quieren a nuestra hija, a nuestra hermana, pues tienen que hacer un pacto con nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es el pacto? No, pues que cada varón de allá de Siquem se circuncide, porque nosotros somos circuncidados. ¿En qué consistía la circuncisión? Todavía lo hace el pueblo de Israel: quitar el prepucio del miembro viril, ¿verdad? Ese era el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Es un pacto físico llamado circuncisión, ¿verdad? Capítulo 17 de Génesis. Y dijo el padre de Siquem: déjenme, voy y lo comento con mis ancianos. Fue y lo comentó con los ancianos: miren, es que este es un pueblo, trae mucho ganado, vamos a comerciar con ellos, ellos van a tomar nuestras hijas, nosotros vamos a tomar a sus hijos. Total, los convencieron y aquellos se circuncidaron. Al tercer día, cuando estaban en el dolor más grande, los varones, llegó de noche Leví y Simeón, y empezó un matadero de gente. Mataron a todos aquellos varones de Siquem. Estoy hablando de una tragedia muchos siglos antes, mínimo unos 450 años antes. Era el mismo Siquem, ¿verdad? Lleno de tragedias. No sé cómo esté ahorita, pero lo que nos cuenta la palabra de Dios, eso es viéndola desde ese punto de vista. Pero yo quiero hacer notar algo respecto a la maldición que dio. ¿Cómo se llamaba este muchacho, el que lanzó la maldición? Jotam. Si ustedes hicieron, estaban cuerdos cuando eligieron a pues abrácense y apapáchense entre ustedes. Si no estuvieron de acuerdo, si no sabían lo que estaban realmente haciendo, entonces que salga fuego de Abimelech y los queme a ustedes, o que salga fuego de Siquem y que, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque a Dios no se le olvidan todo este tipo de tragedias. Muchas veces está permitido como parte del esquema histórico, mi hermano, que suceda este tipo de cosas. ¿Se acuerdan ustedes donde hubo algunas más matanzas entre hermanos, entre parientes? Atalía mató a sus hermanos. ¿Sí? ¿Sí saben quién fue Atalía?
Atalía, hija de Jezabel y del rey Acab, ¿verdad? Pero mató a sus hermanos en Judá. No los mató en Israel, los mató en Judá. ¿Saben para qué? Para gobernar. Es increíble lo que se genera el poder. Es lo de la enseñanza que dio la vez pasada de los hijos de Saúl, mataron también, una venganza. Sí, ¿verdad? Los de Gabaón mataron a 7 personas para poder quitar una maldición, ¿verdad? Y efectivamente fueron oídos por Dios. Mis hermanos, yo estoy descubriendo algo que ustedes lo han visto, lo leyeron y lo releyeron, y que existen ese tipo de cosas escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? No con la intención de agarrar la Biblia y exprimirla para sacar sangre, sino con la intención de que nosotros podamos saber quiénes somos, qué capacidad destructiva hay en nosotros, cómo podemos guardarnos delante de Dios para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Qué pueden hacer nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares? ¿Cómo podemos guardar nuestras casas de todo tipo de maldición? ¿Saben por qué? Porque miren, efectivamente hubo un pleito muy grande entre Abimelech y entre Siquem. Hubo guerra entre ellos, todavía se derramó mucho más sangre a causa de todo esto. Yo me pregunto una cosa. Posiblemente tú no sepas que hay muchas expresiones o muchas maldiciones que se lanzan hoy día contra el pueblo de Dios. Levante la mano el que no sabía. Diga, yo no sabía que el pueblo de Dios era atacado. Efectivamente, mi hermano. Tú dices, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no se me pega la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo llevar una vida bonita de oración? ¿Por qué me atraen más las cosas del mundo? ¿Por qué no soy capaz de interesarme por mi familia, familiares, y les dedico tiempo en la oración, visitándolos y estando con ellos? O sea, hay algo que me está atacando a mí, hay un tipo de nube negra. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué ahora en tiempos de la pandemia quedaron apachurradas muchas iglesias? Muchos creyentes quedaron desubicados, cayeron muchos hermanos. Porque la iglesia siempre está atacada, mi hermano. Primera de Pedro dice que el diablo está siempre como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo le aseguro, mi hermano, que el diablo ha devorado a muchos. Solo que le ha faltado una cosa. A todos aquellos que han caído, se necesitó gente que estuviera ahí condenando todas las maldiciones que se vino contra ellos. Nosotros tenemos la capacidad de condenar muchas maldiciones. Sí, existen las maldiciones, mi hermano. Hay mucha gente allá afuera que está orando contra esta iglesia incluso. Todavía me acuerdo cuando empezamos aquí, ya se los ha comentado mi esposa, hace ya algún tiempo, venían las vecinas y luego le decían a mi esposa, que si nosotros estábamos orando en la madrugada, ¿verdad?, allá afuera, pero que se oía muy feo, mi hermano. ¿Sí? Estaban orando en contra de nosotros. Eso, delante del poder que Dios nos ha dado, mi hermano, queda muy chiquito, queda casi nada, porque nosotros tenemos la capacidad, no solo contra las maldiciones, sino, dice el Señor, que contra las armas. Hay un versículo, hermano, Isaías 52, 17. Uno pudiera, mi hermano, como iglesia,
formarse una vida de oración continua, fíjese bien, continua. Una declaración de bendiciones sobre nuestros hijos y sobre nuestros familiares, sobre nuestros vecinos. ¿Cuál es la cita donde dice? 52:17 creo. A ver, ¿cómo dice? No hay 17, está muy chiquito. Ningún alma forjada. 54:17. Le fallé por 2 capítulos. Mi hermano, yo creo que usted es una persona muy privilegiada cuando se acerca a Dios, cuando le busca de todo corazón, cuando quiere encontrar de Él los tesoros, ¿verdad? Porque Dios cuida su hogar, mi hermano. Usted está haciendo que un trono, el trono del Señor Jesús, se establezca ahí en su casa. Y lo hace usted de manera muy sencilla, solamente está lanzando la palabra sobre sus hijos, ¿verdad? La bendición. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer. O sea, cuando nosotros nos lanzamos esa bendición, mi hermano, no crea que es un protocolo para ya irnos de aquí. Nosotros nos protegemos contra muchas cosas, muchos peligros, accidentes, enfermedades, ataques, ¿verdad? En Jotam se cumplió una cosa, mi hermano. Él lo dijo, no sabemos si sabemos que él no estaba jugando, mi hermano, ni lo dijo de manera superficial. Él lo sacó de sus entrañas, ¿sí? Así como un día dijo Josué cuando se destruyó Jericó, él lanzó una maldición, fíjese. Él dijo: el que edifique otra vez Jericó, sobre su hijo mayor va a poner sus cimientos, y sobre su hijo menor va a poner sus puertas. Y así fue, mi hermano. Léalo usted, y con el tiempo se cumplió así. Pero fue realmente una maldición. Nosotros tenemos que hacer nuestro. En realidad toda la palabra, mi hermano, está lleno de bendición para nosotros. El detalle está en que cada creyente los tome para sí. Conozca las armas, las agarre, esas superarmas, los limpie, las analice. Aquí están sus promesas. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú tendrás el poder de condenar toda lengua que se levante contra ti. ¿Sabes por qué? Porque esto es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación, dijo el Señor, vendrá de mí. No podemos dormirnos, mi hermano, en nuestros laureles, porque muchas cosas no suceden en tu vida. Si tú estuvieras haciendo para ti firmes, patentes, reales esas promesas, porque son para ti y para tus hijos. Me gustó mucho lo que dijo en una ocasión el apóstol Pedro. Creo que está en Hechos 2:38, hermano, y 39, cuando se acababa de levantar la primera iglesia. Él, el día de Pentecostés, lanza la palabra. 3,000 almas se convierten al Señor. ¿Qué haremos?, dijeron aquellos, ¿verdad? Conviértanse, bautícense, ¿verdad? Arrepiéntanse, bautícense. ¿Saben por qué? Porque todo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios eran para ustedes. Versículo 39, mi hermano. ¿Para quién son las promesas? Diga: son para mí y para mis hijos, ¿verdad? El pueblo de Dios
puede tener grandes victorias, mi hermano. Sí, si el Señor dijo, yo iré contigo, yo derribaré a tus enemigos, ¿verdad? Yo derribaré al gigante que está contra ti. Todos tus problemas, tráemelos, ¿verdad? No necesitas traérmelos en cajas con su moño, no, échamelos así, ¿verdad? Yo me voy a encargar de ti, ¿sí? Porque para ti son las promesas y para tus hijos también, ¿verdad? Y creo yo que los creyentes haremos bien, mi hermano, hacer nuestro todo lo que Dios tiene para nosotros. Si tú no creías que hay maldiciones sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sí las hay, mi hermano. Nosotros en Cristo, mi hermano, podemos hacer muchas cosas a nuestro favor, ¿verdad? Pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver los ángeles que nos rodean, mi hermano. Sí. Es muy raro, mi hermano, entre nosotros el que mira el mundo espiritual. Es muy raro. Si acaso Paola, a lo mejor la hermana Mari, ¿verdad? Es muy raro. Muchos de nosotros no vemos nada. Pero ustedes creen no porque ven, sino porque hay fe en sus corazones para, ¿verdad? Porque vieron su palabra y dijeron, esto es cierto, ¿verdad? Por eso no se cansen de ver su palabra y digan, esto es cierto, esto es para mí. Y aunque miren escenas así tan grotescas como las de Abimelech matando a sus hermanos, pasen por ahí y digan, de todas maneras Dios es real, Dios ahí estaba, Él tenía propósito, todo iba a cumplirse porque era paso a paso, mi hermano. Esto fue cerca de unos 1200 años antes de que naciera el Cristo, pero Dios no quitaba el dedo del renglón y un día había de venir el Hijo de Dios que tomaría en sus manos todas las maldiciones, mi hermano. Sí, Él tomaría todas las maldiciones, las llevaría a la cruz y al perdonar nuestros pecados, todas nuestras maldiciones se rompieran allí, todas nuestras cadenas se rompieran allí. La pregunta es, entonces, ¿qué le pasa al Hijo de Dios de nuestros días? Porque de muchas maneras vive como si estuviera encadenado. Yo he visto mucho creyente todavía angustiado, hay una frustración en él, se mueve como si no fuera un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios debe ser un hijo de Dios aquí en la iglesia y allá afuera, y debe ser conocido por el mundo espiritual. El hecho de que no hablemos de Satanás no quiere decir que él no exista. Esa es el arma más poderosa del diablo, hacer creer que él no existe y que solamente es un personaje inventado por ahí en las fábulas. No es cierto, mi hermano. Satanás es real, ¿verdad? A él le interesan nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, para destruirnos, mi hermano, ¿verdad? Si nosotros creemos que en Cristo se rompieron todas las maldiciones, pero creer es creer de corazón, mi hermano, no nada más decirlo aquí, ¿verdad? Vivir y vivir de una manera apasionado, creyendo lo que nosotros oímos de Dios, ¿verdad? Escuchamos de Dios. Y yo creo que para eso nosotros en Cristo, mi hermano, nosotros estamos aquí en la iglesia y creemos su palabra. Su palabra, al ser, como dice el Salmo 107:20, su palabra viene y nos libra de la ruina, mi hermano, ¿verdad? La pregunta es, si hay ruina en nosotros, ¿de dónde vino? O si hay una ruina queriéndonos esperar más adelante, ¿quién la preparó?
¿Existe realmente la ruina? Sí. Pero así como existe la ruina, existe la victoria, mi hermano. Y si Dios quiso no solo hacernos creer, sino darnos una victoria real, ya nos la dio en Cristo Jesús, mi hermano. Y esto es cierto. No depende si creamos o no creamos, mi hermano. Depende de que esto es real. Yo creo que personas... Vamos a hablar de nuestro hermano José Ángel, que se acaba de partir con el Señor el día, ¿qué? 9 de junio. Y que durante mucho tiempo él estuvo postrado, aprisionado en un cuerpo, y que no podía salir. El capullo era muy grande, mi hermano. Su enfermedad lo mandó a la lona, a su cuerpo, no a él ni a su espíritu, mi hermano. Sí. Su cuerpo ahí estaba, no se podía mover, pero su corazón estaba en: yo sé a quién he creído, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El día que falleció, yo dije, vino una tristeza a mi corazón, pero al mismo tiempo dije, qué dichoso, qué dichoso. Y que él estaba caminando sus últimos días, sus últimos años en la victoria que le estaba esperando, y de poder ver a Dios, porque el anhelo más grande, mi hermano, de todos nosotros es ver a Dios, ¿verdad? Estar con Él. Es verdad que el tiempo presente es más provechoso si lo sabemos usar para honrar a aquel al que vamos a ver, ¿verdad? Porque muchos de los que ya están allá y miran a Dios quisieran regresarse y decir: yo quiero estar con los humanos, yo quiero vivir y quiero vivir mi vida para el Señor, y quiero todo lo que dice la palabra, vivirlo y disfrutarlo. Amén. ¿Hay maldiciones? No importa. Es más grande el Dios que está con nosotros, ¿verdad? No las minimizo, solamente quiero engrandecer ahí tu corazón, que tu corazón sepa que tú vas a vencer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te agarraste de la mano de Dios, porque no estás solo. Puedes conectarte tanto con Dios como tú quieras. Puedes ser tan feliz delante de Dios como tú quieras. Este es un Dios que no se limita, mi hermano, y no nos ha dado el Espíritu por medida. Muy pronto vamos a hablar de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero déjame decirte una cosa. Dios nos dio el Espíritu, no nos lo dio con medida. Cuando nosotros le creímos a Dios, Él nos dio el Espíritu como las arras de una herencia que nos está esperando en los cielos. Entonces, ¿qué son las arras? Ahí te va el anticipo. Una garantía, un enganche, ¿cómo quiere? Un aval, ¿verdad? Un pago inicial. Y el Espíritu Santo, una muestra de lo que el Señor te va a dar allá. ¿Sí? Pero hay una cosa más grande y más preciosa. Cuando tú lees la palabra, entonces el Espíritu Santo te enseña, si tú lo dejas que Él te enseñe, porque Él es el Maestro, San Juan capítulo 14. Él les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Él los guiará a toda verdad. ¿Sí? Es necesario que yo me vaya para que Él venga. No los dejaré huérfanos. O sea, el mismo Señor Jesucristo iba a estar con su pueblo, quitando todo tipo de maldiciones. ¿Por qué crees que tú condenas toda lengua que se levante contra ti? Amén. Esto es real, mi hermano. Esto es muy real. Y los que llegaron a la presencia de Dios, ya
lo saben, lo viven, lo disfrutan. Gracias a Dios por todos aquellos que han muerto en el Señor, ¿verdad? Pero dichosos somos nosotros también, que estamos aquí para ser en las manos de Dios instrumentos que Él usa con poder. Amén, amén. Amén, amén. Sergio, yo sé que Dios tiene el tiempo preparado para ti. ¿Te ha gustado lo que has escuchado en todas estas veces que nos has acompañado? ¿Te gustaría entregarle tu corazón a Dios? Entrar a esa esfera de amor y de fe en donde Dios y yo creo que este es tu día. Así como un día Dios nos regaló a nosotros, Sergio, los que estamos aquí, Dios nos regaló un día. Ese día es el día de salvación. Nosotros podemos venir a la iglesia y empaparnos de Dios, pero lo mejor que podemos hacer es hacer ese pacto con Él. Y es un pacto tan sencillo como decirle: Dios, entra a mi corazón. Ven para acá. Gloria a Dios por la vida de Sergio. Amén, amén, amén. Aquí, mi hermano, afuera. Dios tenía preparado el día para Sergio. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. ¿Verdad? Si el Señor te dijera: déjame entrar, ¿lo dejarías entrar ahí en tu corazón? Cierren todos sus ojos. Todos cierren sus ojos. Todos, 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 todos. Dile al Señor: Señor Jesús, Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi corazón. te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Yo sé que moriste Yo sé que moriste en esa cruz en esa cruz para salvarme. para salvarme. Aquí estoy Aquí estoy y te entrego mi vida. y te entrego mi vida. Perdóname Perdóname todos mis pecados. todos mis pecados. Señor Jesús, Señor Jesús, este es mi día, este es mi día, el día de mi salvación. el día de mi salvación. Y yo me entrego a ti Y yo me entrego a ti voluntariamente, voluntariamente, porque tu Espíritu porque tu Espíritu me ha hablado. me ha hablado. Ahora mi vida es tuya Ahora mi vida es tuya y viviré para ti y viviré para ti todos los días todos los días de esta vida, de esta vida, hasta que yo te vea hasta que yo te vea en la eternidad. en la eternidad. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Y te doy muchas gracias Y te doy muchas gracias por esta salvación por esta salvación que lograste para mí. que lograste para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierren sus ojos. Yo bendigo la vida de Sergio y te doy las gracias por haberle hablado al corazón, Señor, y por haberlo salvado. Nosotros lo creemos y lo bendecimos a él y a su familia y declaramos que su casa es para Cristo y él te conocerá todos los días de su vida, vivirá para ti, Señor. Hoy bendecimos su hogar, estarás con él, tú serás su guarda, Señor, y lo bendecirás a él y a su familia.
en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Pues dale un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Muchas gracias, mi hermano. ¿Quieres decirles algo? No, pues, gracias por recibirnos a mi familia y a mí aquí con ustedes. Dios los ha recibido. Y son no solamente bienvenidos aquí, sino en los cielos mismos, en el reino del Señor. Amén y amén. Dale la gloria a Cristo Jesús, porque grandes son sus victorias. Amén, amén. Hermosa la palabra, ¿verdad?